Este es un seminario avanzado, por lo que sí requiere un nivel de conocimiento pues muy bueno, ¿no? Porque esta parte es cuando queremos llegar a un nivel más avanzado en cuanto a documentación, con, digamos, autotextos, etiquetas que se generen automáticamente dependiendo de los valores que le demos a los elementos constructivos. Primero voy a mostrar cómo funciona esta parte de propiedades IFC en un archivo totalmente en limpio con una plantilla por defecto. Incluso vean que se muestra sin título, no es ninguna plantilla, es la plantilla por defecto, para que veamos cómo podemos configurar todo desde el principio. Y posteriormente vamos a pasar a un proyecto donde vemos cómo podemos aplicar estas etiquetas, ¿no? Entonces, en primera instancia voy a mostrar cómo funciona en un archivo totalmente limpio. Entonces, aunque sea para propiedades IFC, en este momento no nos vamos a meter con la exportación en formato IFC, el modelo tridimensional, para poder importarlo en otro software BIM, no. Ese sería otro seminario web de OpenBIM, donde abarquemos el tema de interoperabilidad, colaboración, pero en este momento no vamos a salir de ArchiCAD, pero vemos cómo aún así las propiedades IFC nos sirven para dar la documentación en un proyecto que únicamente trabajemos en ArchiCAD, ¿ok? Para empezar, ¿dónde encontramos esas propiedades IFC? Bueno, en cualquier elemento constructivo, si yo selecciono, por ejemplo, la herramienta de muros, tenemos varias pestañas, ¿no? Geometría y posicionamiento, planta y sección, modelo, etcétera. Vamos a, en este caso, trabajar con una que se llama etiquetas y categorías. Dentro de etiquetas y categorías nos aparecen elementos básicos como el ID, función estructural, posición, clasificación, una pestaña de rehabilitación y una pestaña de propiedades IFC, donde por default únicamente nos está manejando tres campos, tipo de IFC, Global ID y nombre, ¿ok? Entonces, a través de estas propiedades, aquí es donde vamos a colocar las propiedades IFC, que son las que me va a permitir jalar una etiqueta genérica para que se coloque automáticamente el texto sobre ese elemento constructivo, ¿ok? Entonces, cada uno de los elementos constructivos lo vamos a encontrar en la misma pestaña, etiquetas y categorías, y aquí propiedades IFC. Y al final tenemos un botón que podemos presionar, que es de gestionar propiedades IFC, que es de aquí de donde vamos a seleccionar qué propiedad adicional queremos que se muestre, porque todo lo que nosotros tengamos como propiedad IFC es lo que vamos a jalar a una etiqueta genérica. ¿Qué puede ser esa información? Si recuerdan, en un seminario web de esquemas, nosotros tenemos varios campos, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento. Entonces, yo selecciono todos los tipos de elemento. Todos estos campos que yo voy a encontrar en el esquema, todos estos que están como parámetros disponibles, son todos esos campos que yo puedo meter a una etiqueta, ¿no? O sea, si yo quiero que un muro me muestre altura, capa, espesor, piso, longitud, sobre la etiqueta, yo puedo jalarlos, ¿no? Entonces, toda esta información que tenemos disponibles como parámetros en los esquemas, también la podemos jalar a las etiquetas, ¿ok? Entonces, vamos a ver precisamente cómo podemos hacer eso. Voy a comenzar con este elemento simple. Yo selecciono un muro simple con algún espesor, algún material de construcción y voy a dibujar algunos muros, ¿sí? Tal cual. Entonces, si yo quisiera etiquetar alguno de estos muros, selecciono uno de ellos, abro las definiciones y también arriba de etiquetas y categorías tenemos la pestaña de listar y etiquetar. Entonces, en este caso voy a seleccionar etiqueta de muro y cuando le digo OK, me aparece entonces el puntero con la etiqueta. Algo que debemos tomar en cuenta es que en la versión 18, cuando coloquemos una etiqueta genérica, que es la que me va a permitir incluir las propiedades IFC, va a desaparecer el puntero.
¿no? A partir de la versión 19 se incluye el puntero junto con la etiqueta genérica. Pero bueno, no nos metamos mucho en ese tema. Entonces, una vez que yo selecciono esa etiqueta que salió a partir de las definiciones del muro, cuando le dije etiquetar muro, me meto a la configuración de las etiquetas y tenemos varias etiquetas. Tenemos texto, ID, etiqueta de cota, estructura, genérica, nube, etc. La que vamos a ocupar para jalar esas propiedades IFC siempre va a ser la etiqueta genérica, ¿no? En este caso, si yo escojo el ID, únicamente me va a aparecer el ID. Ese ID sale también de la información del muro, en etiquetas y categorías, el ID, muro 004, ¿ok? Pero únicamente me está etiquetando el ID. Pero ¿qué pasa si a este muro quiero que también me diga de qué material de construcción es, o en qué capa está, o cuál es su altura, o cualquier parámetro disponible que nosotros encontramos en un esquema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es añadir esos parámetros que queremos que se muestren en la etiqueta dentro de la pestaña Propiedades IFC. Para añadirlo, me voy a ir al esquema IFC. Para ir al esquema, vamos al menú Archivo, Especial Archivo, IFC 2x3, y ahí vamos a encontrar Definición de esquema IFC. ¿Ok? Únicamente cuando trabajemos con estas etiquetas no tenemos que tocar nada más, únicamente el esquema. Entonces vamos al menú Archivo, Especial Archivo, IFC 2x3, Definición de esquema IFC. Y una vez que estamos aquí adentro, del lado izquierdo nos aparecen todos los elementos constructivos, las zonas, objetos, etc. Entonces, si yo quisiera añadir la información de los parámetros disponibles a los muros, entonces en este caso tengo que buscar el elemento de muro, que sería en este caso IFC Wow. Cada una de las herramientas que tiene ArchiCAD tiene una traducción al formato IFC. Se las voy a mostrar más adelante cuál es la traducción de cada uno de estos elementos, pero bueno, esta es también algo lógico. Entonces aquí tenemos IFC Wow. Aquí vemos los atributos que me aparecen en la pestaña de propiedades IFC dentro de las definiciones del muro, ¿no? Global ID, nombre, descripción, tipo de objeto, etcétera. Entonces, yo puedo hacer una nueva propiedad para incluirla aquí. Para crearla, simplemente en la parte inferior digo nueva propiedad y tenemos un conjunto de propiedades el cual yo puedo seleccionar, o puedo hacer uno totalmente personalizado. Si quiero uno personalizado, le digo, por ejemplo, así tal cual, personalizado. Preset, Preconfigure Settings, Preset personalizado. ¿Cómo se llama la propiedad? Aquí es precisamente donde voy a indicar qué información quiero que me muestre del muro. Vamos a empezar por uno básico, el material de construcción. Entonces selecciono material, nombre de la propiedad, material, nombre del conjunto de propiedades, es decir, una de estas pestañitas, así como aparece atributos, va a aparecer ahora preset personalizado. Entonces le digo OK y efectivamente aparecen, además de los atributos y otras que vienen preconfigurado pero que no están cargadas, vamos a encontrar el preset personalizado con la propiedad material. Pero obviamente a este le tengo que dar un criterio. ¿Ok? Entonces, ese criterio, una vez que está seleccionada mi propiedad, le digo nueva regla y esa regla tiene un parámetro. Entonces le digo añadir parámetros. Y nos van a aparecer los parámetros disponibles que vimos hace un momento en los esquemas. Entonces, en este caso, selecciono parámetros de muro. Parámetros, tenemos por supuesto parámetros generales y parámetros ya del muro. Generales igual puede ser, por ejemplo, el capa, piso de origen, etcétera, o específicos del muro, ¿ok? En este caso selecciono material de construcción y le digo añadir. Una vez que está el parámetro seleccionado, le digo OK. Entonces ya la propiedad IFC que se llama material tiene una regla
y el contenido de su regla es que se muestre el material de construcción. Entonces, cuando yo le doy OK, la próxima vez que yo seleccione cualquier muro, uno nuevo, uno ya existente, y abro las definiciones del muro, en etiquetas y categorías, propiedades IFC, me va a aparecer la propiedad que acabo de crear. Material, que viene en el conjunto de propiedades preset personalizado, y automáticamente me va a detectar cuál es el material de construcción que tiene este muro. Entonces le digo OK. Entonces ya está la propiedad dentro del muro. Ahora quiero vaciarla en la etiqueta. Por lo tanto, selecciono la etiqueta, abro las definiciones de etiqueta. Quedamos que cuando queremos añadir propiedades IFC vamos a utilizar etiquetas genéricas. Y en etiquetas genéricas tenemos en definiciones a medida el contenido de la etiqueta. Entonces, por default nos maneja también el ID y datos de geometría. En datos de geometría se muestra, como vemos en la visualización, en la vista previa, la dimensión, el volumen y la superficie. Voy a omitir esto por un momento. Si quiero omitir algún dato, simplemente le digo fila vacía y esa etiqueta únicamente me estaría mostrando el ID. Pero para vaciarle las propiedades IFC, tengo que decirle en orden que me muestre etiquetas adicionales. Y en etiquetas adicionales, le doy clic en la derecha para definir cuáles son esas etiquetas adicionales. Le doy clic y yo puedo seleccionar varias filas con información para esa etiqueta. Entonces, en la fila número 1, selecciono la pestañita, la flecha, y me van a aparecer las propiedades IFC que tiene este muro. ¿Ok? Entonces, en este caso me está apareciendo la propiedad material. ¿Ok? Le digo OK y entonces ahora sí, yo puedo arrastrar mi etiqueta donde sea. Dice que este muro es el ID muro 004 y que su material es bloque de mampostería estructural. Por lo tanto, si yo le cambio el material de construcción a este muro, en lugar de que sea de bloque de mampostería, que sea de hormigón estructural, automáticamente va a cambiar la etiqueta. Y ya quedó vinculado en todas las etapas del proyecto. Cualquier cambio que yo le haga al material de construcción, entonces automáticamente va a cambiar su etiqueta. Entonces, si se dan cuenta, para documentación es buenísimo, porque no tengo que estar manualmente escribiendo la información que quiero que me aparezca. Simplemente a través de las propiedades IFC doy una regla. En este caso mi regla fue que a todos los muros en la propiedad material le indique el parámetro disponible material de construcción. Entonces vamos a añadirle más campos a esta etiqueta. Por ejemplo, quiero que me diga cuál es la altura de este muro. ¿Ok? Entonces, para mostrar la altura, lo primero que tengo que hacer es crear la propiedad altura en el esquema IFC. Vamos a repetir el proceso, ahora me voy a ir un poco más rápido. Me voy al menú Archivo, Especial Archivo, IFC 2x3, Definición de esquema IFC 2x3. En el tipo de elemento IFC Wall, en el conjunto de propiedades Preset Personalizado, le digo Nueva Propiedad. Esta propiedad se llama Altura. Le digo OK, y a esa propiedad de altura le doy una regla, que esa regla tenga el parámetro de altura. Le digo añadir, le digo OK y le digo OK. Entonces selecciono la etiqueta y en las definiciones de la etiqueta le digo que en la segunda fila aparezca la altura. Y le digo OK. Entonces este muro tiene una altura de 270. Si yo en algún momento del proyecto cambio la definición de este muro, por ejemplo, si le digo que no esté vinculado y le doy manualmente la altura, quiero que mida 3 metros, automáticamente cambia la etiqueta. Si cambio el material de construcción, cambia la etiqueta. Si cambio la altura del muro, cambia la etiqueta. Y yo no tengo que estarla modificando manualmente. Todo el tiempo va a estar actualizándose. Vamos a añadir un parámetro más, por ejemplo, espesor. Mismo proceso, archivo, especial archivo, IFC 2x3, definición de esquema IFC, nueva propiedad que se llame espesor, nueva regla con un parámetro, ese parámetro se llama espesor,
le digo OK, y a las definiciones de la etiqueta, le digo que en la tercera fila se muestre el espesor. Espesor 15 centímetros. Si yo cambio, por supuesto, el espesor a .20, automáticamente está cambiando la etiqueta. Entonces, ya tengo yo, igual puedo copiar, por ejemplo, parámetros de esta etiqueta. Y si quiero etiquetar los otros muros, selecciono todos los muros y les digo que se muestre en listar y etiquetar, que me muestre la etiqueta del muro. Ajá. Y ya automáticamente ya está configurada la etiqueta genérica con todos estos parámetros. Entonces, este muro, si lo cambio de material a hormigón, cambio su etiqueta. Si le cambio el espesor, cambio la etiqueta. Si le cambio la altura, cambia su etiqueta. En fin, cualquier cambio que nosotros hagamos en el proyecto va a cambiar su etiqueta. ¿Ok? Y estas etiquetas las podemos mover a donde nosotros queramos, ¿no? La única cuestión aquí en la etiqueta genérica es que no nos va a mostrar el puntero en la versión 18. A partir de la versión 19 se puede mostrar el puntero y varias etiquetas, ¿ok? En este caso solo es una etiqueta, que es la genérica, pero dentro de esa etiqueta yo le puedo añadir todos estos parámetros que requiero, ¿ok? Lo mismo para cualquier otro elemento constructivo. Si yo quiero ahora, por ejemplo, que me muestre cuál es la superficie que tiene el forjado, entonces lo primero que tengo que hacer es crearle el pequeño forjado, ¿no? Igual voy a empezar con uno simple, trazo un forjado, y quiero que este forjado me diga cuál es la superficie de la cara superior. Entonces, en las definiciones le digo, bueno, todavía no lo puedo etiquetar porque en etiquetas y categorías todavía no aparece como propiedad la superficie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al esquema. Y en las definiciones del esquema, ahora voy a seleccionar el tipo de elemento IFC Slab. Y aquí le digo nueva propiedad. Yo puedo hacer igual una personalizado. Nombre de la propiedad, superficie. Yo puedo tener varias, superficie de la cara superior, inferior, lateral, etc. Pero solo quiero que se llame superficie. Entonces le digo OK. Y en la nueva regla, el parámetro, ahora voy a seleccionar parámetros del forjado, parámetros generales o del forjado, superficie superior. Añadir y le digo OK. Y ya le digo OK. Entonces, selecciono, abro las definiciones del forjado, le digo listar y etiquetar, etiqueta del forjado. ¿Ok? Y como es un elemento diferente, puedo volver a configurar esta etiqueta. Le digo que sea una etiqueta genérica. Y dentro de las definiciones, en lugar de que me muestre datos de geometría, etiquetas adicionales, y en las etiquetas adicionales, en la primera fila quiero que me muestre cuál es la superficie de la cara superior. Y le digo OK. Entonces, este forjado tiene como superficie hormigón 02. Por lo tanto, si yo cambio la superficie superior por pintura gris, automáticamente cambia la etiqueta a pintura gris. Si yo lo cambio por pintura blanca, automáticamente cambia la etiqueta. Si yo le cambio el ID, va a cambiar el ID. En fin, todas estas etiquetas nuevamente van a estar en constante actualización dependiendo de la modificación que le hagamos al proyecto. ¿Ok? Veamos. Igual, a esto le puedo añadir muchas más definiciones. Por ejemplo, igual, si quiero que también me muestre el espesor, abro el esquema y en forjado, IFC Slab, nueva propiedad, espesor, nueva regla, añadir parámetros y voy a seleccionar el que sería el espesor. Añado y digo OK. Luego selecciono la etiqueta y en su contenido de la segunda fila le digo que me muestre el espesor. Pues cualquier parámetro disponible se puede mostrar en las etiquetas.
Y respondiendo rápidamente una pregunta, si se pueden girar las etiquetas, sí, por supuesto. Son, digamos, casi elementos independientes, pero que están vinculados con la información que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si cambio el espesor de este forjado, punto 2, cambia su etiqueta. Entonces, en cuanto a documentación, pues es muy recomendable que usemos estas etiquetas genéricas, porque cualquier cambio que hagamos ya se va a ver reflejado. Puede ser para objetos, elementos constructivos, para cualquier cosa que nosotros queramos, ¿ok? Ahora, aquí estamos mostrándolo como elementos por separado. ¿Qué pasaría si yo quiero que me muestre una propiedad, pero que comparten todos los elementos constructivos? ¿No? O sea, por ejemplo, la columna tiene un material constructivo, la viga tiene un material, el muro tiene un material. O sea, entonces, en lugar de poner la propiedad de material a cada uno de los elementos por separado, puedo añadir un grupo para todos los elementos constructivos. ¿Cómo se hace eso? Si me voy a archivo, especial archivo, definición del esquema IFC, simplemente en lugar de seleccionar alguno de estos elementos por separado, voy a seleccionar el superior, que sería el IFC Building Element, que ese Building Element contiene precisamente todos estos elementos constructivos. Entonces, en IFC Building Element voy a crear una nueva propiedad que se llame Preset Common, por ejemplo, y esa propiedad igual se va a llamar material. Y le digo, ok, y voy a vincular esa propiedad, obviamente, con un parámetro general, no un parámetro específico, porque solo si fuese un forjado me lo mostraría. Solo si fuese un muro me lo mostraría. En cambio, selecciono parámetros generales y selecciono el material de construcción. Y le digo añadir y le digo ok. Y le digo ok. Por lo tanto, si yo selecciono un pilar, viene en Preset Common material. Si yo selecciono una viga, en etiquetas y categorías, viene el conjunto de propiedades Preset Common material. Entonces ya cada elemento va a tener en preset, en este caso se muestra dos veces. Uno, el que teníamos de preset personalizado y el preset common. Entonces en cualquier momento, si ya tengo el preset common, que es para todos los elementos constructivos, puedo eliminar el personalizado de los muros. Entonces desde aquí puedo irme a las propiedades IFC, precisamente el botón que les mostré hace rato. Gestionar propiedades IFC y quiero que este muro no me muestre el preset personalizado, el material, ¿no? Entonces aquí me muestra cuáles son los que yo puedo añadir adicionalmente. O sea, como veíamos en el esquema, aparecían estos, pero no aparecen como propiedades. Si quiero que aparezcan, simplemente le doy clic para que aparezca ese parámetro, ¿no? Pero en este caso, si quisiera eliminar el del muro, igual lo puedo hacer desde el esquema. Definición del esquema, selecciono nuevamente el IFC Wall y del preset personalizado, selecciono el material y lo elimino con esta X. Listo. Ahora en preset personalizado solo tengo altura y espesor y en preset common tengo el material, porque el preset common lo comparten todos los elementos constructivos que tenemos en esta lista. ¿Ok? Entonces, puedo decirle otra vez a las etiquetas que en la tercera fila me muestre del preset common el material. Listo. Ahora sí lo tenemos, pero de preset common. Y ya también se muestra el material en el forjado, el material en el muro. Si selecciono un pilar y este pilar le digo etiqueta genérica, me muestra únicamente el ID, porque no configuré este, pero le digo que me muestre del preset common el material, ¿no? Otro pequeño truco. Si quiero una breve descripción con varios campos, entonces, por ejemplo, puedo hacer que para
este muro voy a colocar un solo muro y a este muro le voy a poner una etiqueta. Listar y etiquetar, etiqueta de muro y le digo OK. Puedo hacer que me muestre la etiqueta incluso como si fuese una descripción. Por ejemplo, quiero que me diga que este es un muro de, que diga tal cual, muro de mampostería, un muro de hormigón, muro de algo, pero que me lo muestre en la etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Modificar el esquema. Y en el esquema, en wall, IFC wall, en personalizado, por ejemplo, puedo darle una nueva propiedad y esa nueva propiedad igual lo voy a abreviar solo como mat, de material, pero como nueva regla, lo primero que voy a colocar es un parámetro de texto. Entonces, en añadir parámetros, selecciono la flechita y le digo insertar texto estático. Ese texto estático va a decir muro de, y en eso, y enseguida añado el parámetro material de construcción. ¿Ok? Y aquí va a venir cómo se va a ver la regla. Muro de material de construcción, que va a ser un autotexto. Y le digo OK. Entonces, selecciono esta etiqueta y en etiquetas, en lugar de que me muestre todo esto, por ejemplo, nada, en la primera fila le digo mat. Ahora, voy a regresarme a contenido para que no me muestre el ID, solo me muestre la etiqueta adicional. Entonces, viene el nombre de la propiedad, mat, muro de bloque de mampostería, pero por supuesto no me interesa que se muestre el nombre de la propiedad. Entonces, en las definiciones de etiqueta adicional, tenemos la flechita en la primera fila, que el nombre de la propiedad es automático. Lo cambio a personalizado y simplemente puedo borrar este valor de mat. Entonces, este muro, la etiqueta de este muro va a decir muro de bloque de mampostería estructural. Si yo cambio el material a hormigón estructural, la etiqueta es muro de hormigón estructural. Si yo cambio la etiqueta muro de bloque de hormigón acabado. En fin, entonces adicionalmente, además de los parámetros disponibles, puedo colocar dentro de esas propiedades IFC textos estáticos o constantes que vayan junto con un autotexto, que es la que va a jalar mi etiqueta, ¿no? Entonces, el uso que le podemos dar a estas etiquetas es increíble. O sea, ya no tengo que estar escribiendo o tagueando, simplemente me encargo de modelar, pongo etiquetas y cualquier cambio que haga el modelo también van a cambiar esas etiquetas. Y por supuesto a las etiquetas les podemos cambiar sus definiciones, ¿no? De qué color quiero el texto, de qué tamaño quiero el texto, si lo quiero centrado, si lo quiero con un texto personalizado, en fin. Podemos modificar absolutamente todos los parámetros al tratarse de un texto, pero que todo el tiempo va a estar vinculado. Entonces voy a crear otro muro, ¿no? Y como jale propiedades, también se incluye la etiqueta. Cualquier cambio que haga se refleja en la etiqueta. Con el texto constante que es muro de espacio y enseguida la propiedad IFC vinculada con el criterio material de construcción para que nos dé una descripción de todos los elementos. ¿Ok? Entonces, voy a detenerme hasta aquí para ver si hay alguna pregunta respecto a esto y rápidamente me voy a pasar al otro proyecto para ya más mostrar igual como rápidamente al definir una etiqueta, copiamos propiedades a las otras etiquetas y que nos muestre en alguna sección que ya tengamos, ¿no? Esas etiquetas pueden aplicarse también en los cortes, no solo en planta, pueden aplicarse en los cortes, como para cuando hagamos un corte por fachada, automáticamente que me diga de qué material es, qué altura, qué espesor, alguna descripción,
el fabricante, el proveedor, el fecha, alguna fecha de caducidad, alguna fecha de ciclo de vida de luminaria, en fin, o sea, tiene un útil realmente magnífico y lo podemos explotar, ¿no? Una vez sabiendo cómo funciona, podemos explotar estas categorías para que nos dé toda la información que requiere un proyecto, ¿ok? Voy a ver si hay alguna pregunta. Favor de escribirla en el panel de preguntas. Ok, lo de girar las etiquetas ya lo respondimos. Me preguntan si las etiquetas tienen capa y se pueden esconder. Sí, si se dan cuenta, las etiquetas están precisamente en notas etiquetas. Entonces yo puedo seleccionar esa capa y ocultar las etiquetas. Y en cualquier momento volver a encender esas etiquetas. Pero sí, sí tienen su propia capa. No dependen del elemento constructivo. ¿Cuál era? Bueno. ¿Ok? Sí tienen su propia capa. ¿Alguna forma de ponerle la flecha? En esta ocasión sería manualmente, Carlos, y a partir de la versión 19, que ya están unos cuantos días de salir, ya se incluye el puntero dentro de la etiqueta genérica y pueden ser incluso varias etiquetas, no solo una como en la versión 18. Exacto, Juan Carlos, así como colocamos un texto estático de muro D y de altura tal, vamos a hacer ese ejercicio para que quede realmente claro cómo podríamos aumentar esta descripción, muro D y altura tal. Entonces, dentro de las propiedades de este muro, dentro del esquema, aquí yo tengo la regla. Entonces, así como colocamos una regla del texto constante muro D y de tal material, puedo en esta añadirle otro parámetro de texto que diga y de altura, añado el parámetro, me equivoqué, añado el parámetro, selecciono el elemento muro y le digo altura. Muro D y de altura tal, ¿no? Entonces, si te fijas en la etiqueta, muro de hormigón armado estructural y de altura 270. Si yo cambio el material de construcción, si yo cambio la altura, automáticamente cambia la etiqueta. Muro de bloque de hormigón acabado y de altura tal. Y así, o sea, realmente necesitamos ser creativos para diseñar nuestras propias etiquetas, pero todo es posible, ¿ok? Voy a continuar leyendo las preguntas. Sí, Juan Carlos, todo en una línea o en líneas por separado, como sea. En este ejemplo se muestran en 3 líneas, ID, altura y material. Pero si quisiera, lo puedo poner en una sola línea, como acabamos de ver el ejemplo. Muro de y, o sea, que tanto el material como la altura me lo muestren en una sola. Y si quisiera extenderla, nada más lo extiendo, como acabamos de hacerlo. ¿Es posible apagar todas las etiquetas? Sí, ya vimos cómo. ¿A qué se refieren con de un solo movimiento? Supongo que era apagar todas las etiquetas, Salvador. Si pueden ser más específicos cuando hagan sus preguntas, que manden la pregunta completa, porque como van llegando varias preguntas, de repente solo me llega un renglón y ya no sé exactamente a qué se refiere. Entonces, nada más un favor, cuando hagan la pregunta en el panel, manden la pregunta completa para poder resolverles mejor, ¿ok? Las etiquetas las podemos guardar también como favoritos Ítalo
en todo caso que las queramos colocar dentro de una plantilla, ¿no? Entonces mi plantilla va a contener favoritos y esos favoritos van a ser favoritos de etiquetas. Entonces, dependiendo el elemento constructivo que use, va a ser la etiqueta que voy a utilizar y esa etiqueta ya tiene predefinido su información. Entonces, sí, también todo esto puede entrar dentro de una plantilla para solo tener que configurarlo al principio y no a cada rato. ¿Se puede ver la etiqueta en 2 o más líneas? Sí. Aquí hay un ejemplo de etiqueta, la del muro está en una sola línea y este otro muro están en varias líneas. Por igual puedo colocarle un texto diferente o que en lugar de que diga material solo muestre el material. O sea, ya les mostré, creo, las opciones, ¿no? De personalizarlo, quitarlo, colocarlo en una sola línea, poner varios campos como filas. Entonces sí es posible todo eso. Este uso de etiquetas se puede emplear en ArchiCAD 17, Nicolás. La verdad no estoy seguro. Me parece que esto era alguna de las novedades de la versión 18. Entonces tendría que checarlo porque exactamente no estoy seguro. No te puedo responder ahora. Tendría que checarlo y te aviso. ¿Se puede poner un preview del material allí en la etiqueta genérica? O sea, no. Se puede poner el preview de los materiales en esquemas en la versión 19. Se los adelanto, Juan Carlos. En la versión 18 únicamente te va a mostrar el texto de qué material es, pero en la versión 19 también te puede mostrar una vista previa de ese material. ¿Ok? Carlos, ¿a qué te refieres en tu renglón de cuando es una sola descripción? Nuevamente, si me pueden escribir las preguntas completas, por favor, se los agradecería. Ok, ya no hay más preguntas. Voy a continuar. Ya casi terminamos, ¿no? Realmente es, como todo, entender la lógica, entender la estructura, cómo funciona, y ya después vemos cómo cada quien lo aplica a un proyecto de forma independiente. Voy a hacer un pequeño corte, que me parece que será una pregunta pendiente. Hago un corte y lo abro, ¿no? Obviamente pues, está mal porque tiene un muro de un tamaño, otro de otro, pero bueno, lo que quiero mostrarles es que también en corto podemos aplicarlo. Selecciono el muro, le digo que me aplique la etiqueta del muro y aquí está la etiqueta de este muro, ¿no? Con la última configuración que le dimos a esa etiqueta. Muro de bloque de mampostería estructural y de altura tanto. Entonces, si yo selecciono este muro y modifico la altura a 380, también su etiqueta va a cambiar. Ajá. Si selecciono este muro y le indico que me muestre la etiqueta, me va a mostrar qué muro es y de qué altura tiene y en fin. Entonces, si se dan cuenta, también podemos. O también, por ejemplo, algo que usan mucho en algunos cortes es solo mostrar el ID de algunos objetos, ¿no? Que es lo que podemos hacer en este otro archivo. Por ejemplo, si quiero que me muestre el ID de los objetos, simplemente en la etiqueta del objeto, la etiqueta puede ser igual una etiqueta genérica. Y esta etiqueta genérica, tengo filas vacías, las puedo eliminar si no tengo nada de información. Y en etiquetas adicionales, que me muestre, por ejemplo, la descripción. ¿No? Aquí ahorita nada más como ejercicio le puse que su descripción, esto es mesa cool, ¿no? Entonces arrastro la etiqueta y copio sus parámetros. El ID de este objeto es tal. Ahora quiero ponerle la etiqueta a este WC, le digo etiqueta de equipamiento, me pone una etiqueta y le pongo las propiedades.
el ID y su descripción. En fin, cada muro, cada puerta, cada ventana, cada objeto, todo lo puede etiquetar y definiendo la información que me muestra en la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, aquí se vio más claro como en una sola fila incluso podemos añadir el texto constante y variable que queremos que nos muestre, ¿no? No cambia tanto.